Listo, pues muy buenos días a todos que nos escuchan de toda América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos el tiempo que se están tomando de su día para escucharnos y participar en esta charla que vamos a tener acerca de ciberseguridad y el impacto que tiene la gestión de parches en este tema. En esta charla vamos a estar el día de hoy, un servidor, Leonardo Rodríguez. Soy el desarrollador o el gerente de desarrollo de negocios para América Latina y el Caribe. Y está conmigo mi colega Jorge Ojeda, máster en ciberseguridad y especialista en nuestros productos. Buen día, Jorge. Hola, buen día Leo y buen día a todos los que nos escuchan. Perfecto. Para quienes no nos conocen, somos Pharonix. Tenemos más de 26 años en lo que es la simplificación de la gestión de endpoints a través de nuestro producto insignia que es Deep Freeze. Esta solución que nos ayuda a mantener todos los equipos de uso público protegidos y limpios después de cada reinicio. Gracias a esto tenemos el privilegio de servir a miles de clientes alrededor del mundo encargados de TI con esta necesidad de mantener la ciberseguridad de su entorno de TI. Así que, Jorge, si me ayudas pasando a las siguientes diapositivas. Y hoy que vamos a hablar de ciberseguridad, vamos con la siguiente, por favor, Jorge. Y una más, que es justo el tema del día de hoy. Los ciberataques, las vulnerabilidades y cómo la gestión de parches puede ayudarnos a, a solucionar este problema o parte del problema, cómo es una parte de la estrategia que debemos implementar para asegurar nuestro entorno de TI. Y voy a comenzar preguntándote, Jorge, acerca de esta imagen, porque es parte también creativa de Jorge, la fotografía es su lado creativo en el negocio y preparó esta imagen para el blog que tenemos en nuestro sitio web que está disponible para ustedes. Y bueno, me llamó la atención esta imagen y cuéntanos qué relación tiene con la ciberseguridad, por qué estas caras? Bueno, sí, estaba pensando en esta pregunta que partía con este seminario, ¿qué pasaría si un hacker se mete a tu sistema y altera o roba tu información o te deja a tu usuario sin los servicios esenciales que brindas en tu organización? Entonces, justamente pensando en eso, a veces lo que ocurre es que no sabemos dónde puede estar ese hacker. El hacker puede estar en medio nuestro. Y bueno, justamente la ciberseguridad busca proteger estos tres aspectos y usamos un acrónimo que le llamamos CIA, eh, que no es la CIA de Estados Unidos, sino que menciona estas Nuestro tres cliente, palabras, por cierto, pero bueno. que es uno de nuestros clientes. Menciona esta CIA, este triángulo o triada, como le mencionan, es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eh, Básicamente la confidencialidad es evitar que alguien no autorizado conozca nuestra información o información que debería estar privada, como claves, datos bancarios, secretos empresariales, etc. La integridad es evitar que alguien no autorizado pueda modificar nuestra información. Y finalmente la disponibilidad es que nuestros servicios no sean interrumpidos. Famosos son los ataques de denegación de servicios y cosas así. Entonces, Así es. Justo hemos tenido algunos de nuestros usuarios que nos han buscado precisamente por el tema de la disponibilidad, por ejemplo. Obviamente se atenta contra una parte de su parque, de sus equipos, cajeros automáticos, por ejemplo, en la industria financiera. Y al estar abajo esos cajeros, obviamente esa falta de disponibilidad mueve todo el equipo hacia un punto en específico, ¿no? Pero bueno, además de instituciones financieras, de empresas grandes, ¿qué tan real es este problema, digamos, para empresas más pequeñas, para el día a día de instituciones educativas, para otro tipo de sectores? bueno, como vemos acá en el slide, a veces pensamos que solo esto ocurre en grandes empresas, que un hacker solamente se va a querer meter a la CIA, al FBI o al Pentágono. Pero estos reportes recientes del año pasado
indican que, por ejemplo, 2 de cada 3 empresas sufrieron un ataque informático el año que recién pasó. Otra compañía hizo un estudio y se dieron cuenta que un hacker era capaz de entrar al 93% de las compañías de un universo que estudiaron. Y revisando información oficial de los sitios que mantienen estas bases de datos de vulnerabilidades, hay más de 170.000 vulnerabilidades hasta el momento y cada año surgen nuevas, alrededor de más de 15.000 cada año. Así es. Ahora, estas vulnerabilidades, obviamente vulnerar alguno de esos tres aspectos que nos mostrabas es lo que buscan vulnerar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver en todo esto la gestión de parches? Porque es una solución que nos puede ayudar con proteger estos tres puntos que mencionabas. Bueno, a propósito de hablando de vulnerabilidades, estas vulnerabilidades lo que ocurre es que son debilidades que los atacantes pueden encontrar en nuestros sistemas. Entonces, algunos ejemplos de estos son WannaCry, que fue un ataque de ransomware en el año 2017, no sé si ustedes se recuerdan, y básicamente lo que hicieron los atacantes fue explotar una debilidad que tenía el sistema operativo de Microsoft Windows, que incluso lo más increíble es que ya tenía el parche. El parche para esa vulnerabilidad estaba disponible en los sitios, pero todos los equipos que no habían aplicado ese parche fueron víctimas de ese WannaCry. Incluso Microsoft sacó posteriormente parches para Windows XP, que ya había terminado su periodo de mantenimiento, pero sacaron igual el parche. Y otras vulnerabilidades muy famosas como la inyección SQL o Log4j, que el año pasado arruinó la Navidad de muchos de los trabajadores de ciberseguridad y también de TI. Entonces, por ejemplo, la inyección SQL le permite al atacante a través de, usando una consola web, usando una página web, un formulario, por ejemplo, cuando te estás registrando en una página te pide tu usuario y tu clave, y simplemente tú en la parte de la clave puedes poner, en vez de la clave, puedes poner un apóstrofe or 1 = 1, y con eso, si el sistema no está protegido, esa instrucción va a llegar hasta la base de datos y puede ejecutarse directamente en la base de datos. En este caso, el 1 = 1 es va a ser siempre verdadero, entonces en este caso va a dejar entrar al atacante directo. Entonces, estas vulnerabilidades a veces están en los sistemas y un firewall o un antivirus muchas veces no las detectan, sobre todo cuando recién se descubren estas vulnerabilidades. Así que acá tenemos 3 ejemplos de esto. Y las compañías desarrolladoras constantemente están entregando nuevas actualizaciones tanto a las aplicaciones como a los sistemas operativos, pero esto puede llegar a ser abrumador para los encargados de TI. Así es. Perdón que te interrumpa, pero recuerdo precisamente que mencionabas en el post que está en nuestro blog que justamente el gobierno de Canadá en sus recomendaciones top está obviamente la protección perimetral, pero la segunda es justamente la gestión de parches, como la segunda recomendación para mantener estos entornos protegidos. Y bueno, si ya están los parches ahí, precisamente decías, ya estaba el parche incluso para Windows, pero no se instaló. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ves como algún conflicto o algún problema o la razón por la cual no se terminan de instalar estos parches si son tan críticos y aparentemente están disponibles, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, bueno, estos parches, estas actualizaciones, eh, muchas veces son para corregir errores, otras veces son para mejoras de producto, pero también son para corrección de vulnerabilidades. Entonces, las empresas constantemente están liberando estos parches, algunos una vez cada 6 meses, otros una vez al mes, incluso algunas semanalmente, y cuando hay una vulnerabilidad crítica, la sacan de inmediato y lo tratan de parchar lo antes posible. Pero como te mencionaba, esto puede llegar a ser difícil de manejar para los encargados de TI, para el departamento de TI que tiene que lidiar con estos parches, y aquí se enfrentan 2 objetivos. Uno, tener los sistemas al día,
pero al mismo tiempo tener estabilidad en esos sistemas. Y eso me recuerda el famoso muro de la confusión que se menciona en el mundo de la agilidad, donde tienes dos equipos que deberían estar trabajando juntos, pero está este, como le llamamos, muro de la confusión, donde el equipo de desarrollo, su objetivo es ir liberando nuevas versiones a producción lo antes posible. Incluso desde la agilidad se busca eso, se busca tener un ritmo constante, con releases, con ciclos cortos, los llamados sprint. Entonces, la gente de desarrollo quiere cambios, pero la gente de operaciones quiere estabilidad, y se enfrentan estos dos objetivos o necesidades. Entonces, eso es lo que pasa también acá. ¿Cómo, cómo logran los encargados de sistemas mantener sus sistemas estables, pero al mismo tiempo poder tener sus sistemas actualizados con respecto a la seguridad? Así es, ahí los desarrolladores van a decir que su parte está hecha, pero después la gente de operaciones recibe un interesante problema, que justamente es lo que vemos en algunas de las reuniones que tenemos con encargados de TI diariamente. En algunos casos incluso desactivan completamente las actualizaciones, prefieren no lidiar con ellas. Pero bueno, entonces la razón por la que estamos aquí, ahora que entendemos toda esta parte de por qué es importante, de que hay una solución, pero realmente esa solución trae un problema para la gente de operaciones, es cómo les podemos ayudar a esa gente que está en la operación, que está administrando estos activos para que pueda mantener sus activos operando, que es lo que muestras aquí. Su prioridad es estabilidad, pero también que puedan implementar estos parches de seguridad. Sí, bueno, algunas organizaciones enfocan esta actualización o realizan estas actualizaciones de parche de forma manual. Esta semana justamente hablaba con un cliente donde nos explicaban que ellos toman 2 semanas para ir manualmente, equipo por equipo, haciendo las actualizaciones. Y bueno, esto le toma tanto tiempo que finalmente esto lo hacen una vez al año o máximo 2 veces al año. Y podemos entender el problema que enfrentan, pero tienen una carga de trabajo, pero lamentablemente los sistemas quedan desactualizados al poco tiempo. Entonces, eh, un enfoque para esto es no solo hacerlo, o en vez de hacer esto manual, tener un sistema que te permita confiar en que este proceso se va a realizar. Y básicamente este proceso lo podemos dividir en 4 etapas, que son las que aparece en este slide. Tenemos el identificar los parches, poder entender cuáles son todos los parches críticos que necesitamos instalar y revisar el estado de las máquinas y dónde están instalados esos parches, realizar una planificación de qué es lo que queremos instalar, cuándo lo queremos instalar, realizar pruebas quizá en algunas máquinas antes de instalar un parche, porque muchas veces nuestros mismos clientes nos dicen, instalé un parche y me arruinó un sistema crítico para mi compañía. A veces los sistemas no están habilitados para ciertos parches que se descargan. Y entonces necesitan tomar un enfoque donde puedan revisar primero la aplicación de este parche en una o en un conjunto de máquinas y luego lanzarlo al resto de la organización. Y también tener reportes para tener visibilidad de esto. Así es, así es. Y bueno, esto suena bastante bien, Jorge, muy buen sistema. Pero bueno, me da un poco de risa nerviosa, porque cuando le mostramos esto precisamente a la gente de TI, o ellos mismos lo saben, es quizás la lección número 1 de ciberseguridad y gestión de endpoints, es esta. Pero el tema es cómo lo implemento, cómo puedo hacer todo este proceso. Porque se dice muy fácil, pero a la hora de implementarlo como sistema en mi compañía es realmente un reto, ¿no? Y eso es justo lo que queremos que nos muestres con nuestra herramienta de deploy, que precisamente nos da esa flexibilidad de tener la posibilidad de implementar este proceso sin tener que ir atrás y poner toda esa infraestructura quizás que se requeriría para otros sistemas. Entonces, ¿qué te parece si nos muestras en la herramienta cómo podríamos seguir estos 4 pasos? Sí, por supuesto.
Y bueno, aprovecho mientras cambias acá de pantalla para decirles a todos los que están presentes que cualquier pregunta que tengan con respecto a gestión de parches, ciberseguridad, de herramienta en específico, nos la pueden hacer llegar acá a través del chat o de este botón que dice QIA, Questions and Answer, preguntas y respuestas. Ahí nos pueden poner las preguntas y yo las estaré revisando acá mientras Jorge sigue con la presentación. Así que Sí. adelante, Jorge. Leo, no sé si se ve en mi pantalla donde está mostrando la consola de Pharonix Deploy. Sí, veo tu navegador. Ah, perfecto. Bueno, desde acá lo primero que vamos a hacer es poder revisar. Desde esta consola podemos ver y tener una visión completa de todos nuestros equipos y también una lista de todos los parches de Windows que necesitamos aplicar. Entonces, en este caso estamos viendo una lista de los parches. Desde acá podemos revisar, por ejemplo, el detalle de este parche, qué es lo que implica en este caso particular. Acá estamos abriendo directamente la página de Microsoft y estamos viendo justamente, bueno, en forma coincidente, este es un parche que lo que busca es limpiar un malware, y acá podemos ver detalles de ese parche. Podemos ver el listado de los parches, podemos buscar algún parche específico, y también podemos revisar la lista de equipos que tiene ese parche aplicado, si es que está instalado o no, y desde acá podemos aprobarlo o denegarlo si es que queremos detener la instalación de ese parche momentáneamente. Entonces, desde acá tenemos una visión desde el punto de vista de todos los parches que necesitamos aplicar, en este caso las actualizaciones de Windows, pero también tenemos para las aplicaciones. Y si queremos ir a algo más específico con respecto a las máquinas, podemos irnos acá a este listado, donde nos muestra, ya estamos viendo un listado ya por equipo. Cada uno de estos son los nombres de las máquinas que tenemos a modo de ejemplo, y podemos revisar en qué estado está cada una de esas máquinas. Nos indica, dependiendo del tipo de parche que tiene aplicado o no, nos indica si tiene actualizaciones pendientes, si está muy vulnerable, tiene actualizaciones críticas no aplicadas, y desde acá podemos revisar, por ejemplo, haciendo clic sobre el nombre de la máquina, podemos ver el historial de parches de esa máquina. Por categoría nos muestra, según categoría nos muestra cada uno de los parches, si está instalado en la máquina o no. Acá nos muestra para todos los parches. Podemos buscar ese parche desde acá. Desde acá podemos lanzar una búsqueda de parches para tener la última actualización, por ejemplo. Y también podemos instalar todas las actualizaciones. Desde acá, lo que nos está preguntando es si es que queremos lanzarlo de inmediato, instalar todas las actualizaciones en esta máquina o en un conjunto de máquinas, o también podemos programar esto. Podemos agregar una fecha donde queremos instalar esto, y podemos incluso buscar ciertas condiciones, dependiendo de si la máquina, por ejemplo, es un servidor, o si tiene, o dependiendo de alguna característica de la máquina, podemos instalarlo en algunas máquinas y en otras no, etcétera. Hasta aquí, Jorge, aprovechando la pausa y antes de movernos a seguir con la parte de cómo se puede automatizar, hay una pregunta en el chat que es acerca del listado de máquinas donde se obtiene. Creo que ya lo pudimos ver acá, en donde está el listado de máquinas. Por ahí nos confirmas, Raimundo, si eso responde la pregunta, de favor. Y nos pregunta Raimundo si es compatible con la nube y con on-premise, esta Leo, herramienta. volviendo a la pregunta anterior, Ujú. creo entender que lo que está preguntando Raimundo es cómo sabemos, cómo aparecen estas máquinas en este listado. Entonces, lo que hacemos, Ok. claro, lo que hacemos es, tenemos una consola en la nube, como un software as a service, que sería esta consola que estamos viendo acá, y lo que tenemos es también un programa que le llamamos Agente Cloud, que se instala en cada una de las máquinas de tu organización que quieres administrar. Entonces, de esa manera, la máquina, tú instalas este agente y esta máquina empieza a reportarse en esta consola.
Perfecto. Gracias, Jorge. Y la otra pregunta es acerca de si es compatible con on-premise. Creo que ahí en la respuesta anterior va también la otra, pero bueno, ahí está, nos dice Raimundo que está claro. Entonces esto es únicamente para cloud, ¿cierto? Sí, así es. Que por cierto, más adelante hacia el final podemos ver algunas opciones, quizás si les interesa, para alguna gestión híbrida, digamos, opciones de caché para descargar ciertos parches. En fin, hay algunas opciones de utilizar la infraestructura local también. Adelante, Jorge. Seguimos. Sí, bueno, también tenemos, con respecto a lo que es la consola, lo que estábamos revisando acá era que podíamos identificar los parches. Entonces vimos que desde la consola podemos buscar los parches, podemos revisarlos, podemos ver qué es lo que es cada uno de estos parches, ver en qué máquina se está aplicado el parche, por ejemplo. Desde acá podemos ver si el parche está instalado o no en cada una de nuestras máquinas y lo podemos aprobar o denegar. Podemos ver el listado de los equipos y dependiendo del estado podemos directamente lanzar una actualización sobre las máquinas que están vulnerables, pero eso es sería una actualización bajo demanda o manual. Pero otra cosa que podemos hacer, y es el tercer punto que mencionábamos, era planificar estas instalaciones. Entonces, para eso tenemos lo que se llaman las directivas. Y desde las directivas se pueden programar estas actualizaciones a través de esta configuración que tenemos desde acá. Entonces, acá vamos a ver, a modo de ejemplo, una de estas directivas. Estas directivas, cuando instalamos este agente en las máquinas, va con esta configuración. Entonces acá podemos decir qué tipo de programación va a ser, si va a ser una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Acá podemos indicar los días que queremos y el horario en que queremos que se lancen estas actualizaciones. Entonces, hay varias opciones acá donde el usuario podemos permitir que el usuario posponga la tarea o no la posponga. Y desde acá, desde la columna actualizaciones de Windows, para cada categoría podemos indicar si esta va a ser la instalación automática o si queremos, por ejemplo, aplazar estas actualizaciones algunos días. Entonces, desde acá mismo podemos indicarle, por ejemplo, que esto se aplace 10 días, por ejemplo. Entonces, desde acá podemos indicar que queremos instalar las actualizaciones de manera automática, podemos aplazarlas, o también podemos hacer una mezcla en donde algunas actualizaciones se instalen automáticamente y otras las dejamos como instalación manual. Bien, bien. Entonces, con esto vemos los diferentes puntos que nos mencionabas acerca de identificar, revisar y planificar. En el caso de planificar, por ejemplo, una pregunta frecuente en nuestros demos es acerca de estas diferentes directivas. ¿Cuántas puedo crear? Puedes crear una directiva para cada grupo de computadoras. Incluso en el caso específico de los servidores, por ejemplo, que esto aplica también para Windows Server. Es un tema bastante recurrente en nuestras conversaciones porque los servidores son una cuestión aparte a veces en cuanto a actualización, ¿no? Son horarios bien específicos para eso. Entonces, todo eso se puede personalizar desde acá. Y bueno, nos falta un punto que supongo que es el que vamos a ver al siguiente, Jorge, pero ¿por qué no echamos un vistazo rápidamente a aplicaciones? Ahorita vimos actualizaciones de Windows, pero si nos pudieras mostrar cómo podríamos aplicar estos tres primeros puntos para aplicaciones también. Sí. Bueno, acá estamos viendo desde la pantalla, desde la consola, podemos ver la lista de nuestros equipos en este caso, y estamos viendo también cómo podemos manejar las aplicaciones y las actualizaciones desde acá mismo. Acá nos está mostrando, cada fila es una máquina, es un computador, y las columnas nos están mostrando categorías de aplicaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, exploradores web, multimedia, documentos, herramientas. Entonces cada uno de estos es una categoría, abajo nos indica cuántas aplicaciones hay por cada uno de esos, y al hacer clic sobre esto nos muestra la información de cada uno de esos exploradores. Entonces podemos simplemente seleccionar
sobre una columna y podemos actualizar, por ejemplo, esos equipos en forma masiva con esa aplicación. Podemos instalar también en algunas máquinas o en todas las máquinas podemos instalar esas aplicaciones. Ahí está, muestra que está instalando, descargando y está instalando esa aplicación y nos muestra en colores si estas máquinas tienen todas las aplicaciones actualizadas. Si es que están en naranjo, significa que hay algunas aplicaciones que no se han actualizado, en azules que están trabajando, en grises que esta máquina está offline, probablemente está apagada. Entonces desde esta pantalla podemos tener acceso a esta lista de más de 80 aplicaciones preconfiguradas, pero también tenemos la posibilidad de agregar nuestras aplicaciones desde acá. Así es. Tenemos una pregunta que me parece interesante, Jorge. Es de Daniel León y nos pregunta si existen vulnerabilidades en los equipos que no se corrigen con un parche, sino con un cambio de configuración o con una configuración. ¿En qué me ayudaría Pharonix? ¿Cómo me puede ayudar Pharonix? Bueno, hay varias alternativas dependiendo de lo que realmente necesita. Simplemente desde esta ventana podemos instalar una actualización de una aplicación. Eso ya lo vimos. Incluso puedes agregar tus propias aplicaciones y tenemos también la posibilidad de instalar en forma automática usando el administrador de parches de Microsoft, el Winget, que tiene más de 1500 aplicaciones que se pueden instalar. Pero si hay alguna aplicación o dependiendo de lo que se necesita, lo que se puede hacer, se puede lanzar desde acá, desde script, se pueden lanzar scripts personalizados. Entonces, esos scripts pueden ser Visual Basic script, pueden ser un archivo BAT o, por ejemplo, PowerShell. Entonces, acá me acabo de cambiar el sitio Brasil, porque ahí tengo unos ejemplos. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que un cliente hace un par de semanas nos preguntó, ¿puedo instalar un certificado digital en las máquinas? Claro, en realidad todo lo que puedes hacer con PowerShell lo puedes realizar desde acá, porque tú simplemente agregas un archivo con la instrucción y desde acá lo manejas y lo instalas directamente en las máquinas. Entonces, puedes hacer cambios de configuraciones, todo lo que quieras desde esta parte de script personalizado. Hay otras opciones Bien. también, que es el cambio de la configuración, donde se pueden realizar cambios, por ejemplo, en las máquinas puede administrar las reglas del firewall, puede realizar cambios a nivel del sistema operativo, eh, varias cosas más. Pero simplemente si tienes un script PowerShell, lo puedes lanzar desde acá y lo puedes lanzar a todas las máquinas. Gracias, Jorge. Y bueno, agregaría que si es una forma más manual, pero también, por supuesto, está la opción de hacer una sesión remota, un control remoto con la máquina desde acá, con el cual se puede hacer la configuración directamente equipo por equipo, ¿no? Si fuera el caso. O al menos para hacer, como dice Jorge, en este paso de revisar que todo funciona bien en un equipo y después puedes poner el script acá para ejecutar en producción o masivamente. Tenemos varios usuarios que ya son usuarios de Deploy, entonces me gustaría muy rápido si nos puedes explicar esta función de Winget, porque es una función nueva. Ya teníamos una serie de aplicaciones aquí, cerca de 90 aplicaciones preconfiguradas, pero ahora con Winget se tiene acceso a la tienda de Microsoft y se multiplicó básicamente 100 veces el número de aplicaciones que hay disponibles, ¿no? Sí, bueno, básicamente para nuestros clientes, esta funcionalidad Winget se activa desde la configuración de la organización. Al final hay una opción donde dice activar Winget y va a empezar a aparecer desde acá, desde este menú con 3 puntos, pueden agregar las aplicaciones. Entonces, simplemente aquí aparece la consola para poder buscar las aplicaciones. Son, como decía, son más de 1500 aplicaciones que tienen disponibles desde acá. Y acá, bueno, pueden ver un ejemplo de la lista de aplicaciones. Entonces ustedes buscan eh, acá la aplicación y simplemente la seleccionan y le dan guardar en la cuadrícula. Hay varias opciones donde pueden indicar
por ejemplo, cuál es la versión que quieren instalar, eh, líneas de comando, etcétera, pero no se necesitan preocupar de eso, simplemente le dan guardar en la cuadrícula y esto agrega esa aplicación acá en la lista de aplicaciones Winget. Entonces, simplemente ahora tienen acceso a instalar estas aplicaciones. Tengo varias máquinas que están apagadas, por eso no las voy a instalar, pero desde acá pueden instalar esas aplicaciones simplemente haciendo clic sobre la aplicación y dándole a instalar. Acá pueden instalar, desinstalar y actualizar aplicaciones haciendo clic. Pueden seleccionar los equipos en forma individual, pero también pueden seleccionar los equipos por grupo. Si los equipos los tienen agrupados, los pueden seleccionar en forma masiva por grupos, por etiquetas o por directivas, como mencionaba Leonardo anteriormente. Y en este caso, claro, y acá, por ejemplo, podemos revisar probablemente esta aplicación, si mal no recuerdo, tenía poco espacio en disco este computador, entonces podemos revisar el error o reintentar lanzar la aplicación. Así es, incluso vi que en algunas de estas viene un log con el mensaje que envía la consola, ¿no? De regreso de cuál es lo que Sí, ver el exactamente. registro. Entonces, obviamente, hay varios factores que están relacionados con instalación y actualizaciones. Lo importante es tener información disponible para ustedes para poder hacer esa tarea de corrección. Bien, Jorge, entonces, si gustas, podemos seguir, echar un vistazo a lo que son los reportes de actualizaciones, los reportes de aplicaciones instaladas, que es lo que cerraría este círculo que veíamos de estrategia de parchado. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, los seguimos invitando a que nos la hagan saber por acá por el chat. Sí, bueno, acá tenemos un panel, el panel general, donde nos muestra el estado de los equipos, cuántos equipos tienen actualizaciones de Windows pendientes, cuántos equipos tienen actualizaciones de aplicaciones pendientes, y nos muestra un informe, digamos, gráfico o visual, y desde acá también podemos hacer clic en cada uno de estos y nos muestra un detalle, por ejemplo, de un inventario de los sistemas operativos, etcétera. Pero también tenemos esta parte que es el análisis, donde nos muestra la reportería del sistema y podemos ver, por ejemplo, el estado de las actualizaciones de Windows. Desde acá podemos poner un filtro y nos muestra en forma detallada cómo están esas actualizaciones. Tenemos informes de actualización de aplicaciones también, informes de actualización, informes de equipos y las aplicaciones también instaladas. No sé si quieres revisar alguno de estos informes, Leo. Digo, en términos de actualizaciones, creo que estos son los más relevantes. Obviamente tenemos también, ahora que mencionabas el tema del almacenamiento, del espacio de almacenamiento en la computadora, tenemos la opción de ver lo que es inventario de hardware, no muy relacionado con lo que es el tema del día de hoy, que son los parches, pero sí desde el punto de vista de hacer un soporte integral. A final de cuentas, como vimos en este caso, hay que tener el ambiente preparado para las actualizaciones y eso no es nada más del lado de software, sino tener conocimiento de cuál es el estado actual de nuestros equipos. Sí, efectivamente. Acá estamos viendo un listado que es el informe de inventario, donde nos muestra por cada máquina cuál es la información del hardware más importante. En este caso, por ejemplo, en el caso nos está mostrando cuánta RAM tiene la máquina. Acá podemos ver que este equipo está con un 97% de uso del disco y ya necesito limpiar esa máquina, pero nos muestra información detallada de los equipos y esto se puede ver también eh, de esta manera y nos está mostrando también cuáles son las particiones del disco, el uso, la IP, etcétera, etcétera. También podemos revisar el estado del software que está instalado, cuáles son las aplicaciones que tiene, entre otras cosas. Bien.
Bien, gracias, Jorge. Tenemos una pregunta acá en el chat que es de Raimundo. El agente hay que instalar en los equipos locales, que hay que instalar en los equipos locales, ¿se hace a través de deploy o tengo que ir instalando equipo por equipo? ¿Cómo se hace el despliegue del agente? Bueno, hay varias alternativas cuando vamos a instalar el agente. Tienes la posibilidad de descargar el agente directamente. Puedes descargar un instalador liviano que se descarga muy rápido y después cuando está instalando sigue haciendo la descarga en las máquinas. Puedes instalar el instalador completo, puedes generar una URL para mandarlo a los administradores y esto simplemente sin tener que ingresar en esta consola, ellos descargan el agente también. Y existe la posibilidad de instalar a través de Active Directory. Entonces descargas un MSI y utilizando las políticas de grupo puedes instalar en forma masiva y centralizada en todas tus máquinas usando las políticas de grupo de Active Directory. Bien, y ahí justo en la parte de la instalación, de las pruebas, más adelante les vamos a hacer una invitación a que prueben el software y a que tengan una reunión con Jorge justamente, porque ya venimos haciendo más pequeño, digamos, lo así el problema, ¿no? Tenemos que instalar primero todos los parches y para eso se necesita una infraestructura. Con Deploy la idea es que ustedes tengan esta ventana y toda la parte de atrás nos encargamos nosotros de que esté funcionando y esté disponible para ustedes. Pero ya que tienen esta ventana, pues hay que instalarlo en los equipos finales. Hay que capacitar a su equipo también, a sus colaboradores. Entonces, en esa parte también, por supuesto, cuentan con el apoyo nuestro para hacer ese acompañamiento y el software está disponible por 30 días para ser utilizado sin costo, ¿no? Y si podemos ir a la siguiente slide, porque esto que vimos es para equipos Windows. Hay algunas funciones para Mac también, pero es principalmente Windows PC y Windows Server. Y es para los usuarios que no utilizan nuestro congelador, que es Deep Freeze. Congelador, esta solución patentada de reiniciar para restaurar. Esta es la solución que, que recomendamos para quienes no tienen Deep Freeze. Sin embargo, tenemos obviamente una solución que se puede integrar junto con Deep Freeze, con estas máquinas públicas que se buscan proteger. Y esa solución le llamamos Pharonix Cloud Deep Freeze. Si podemos darle en la siguiente diapositiva, Jorge, nada más para mostrar las opciones de seguridad que tenemos con esta otra consola o este otro empaquetamiento que tenemos de estas soluciones. Es básicamente lo que vimos en esta demo de gestión de parches, más los componentes de seguridad, de reiniciar para restaurar, como decía, control de aplicaciones, control del sistema operativo y antivirus. Todo esto se puede integrar también a través de esta otra consola. Y a manera de resumen, en la siguiente diapositiva les mostramos lo que vimos, parte de lo que vimos el día de hoy con Pharonix Cloud Deploy. En esta sesión no vimos, por ejemplo, el despliegue de sistema operativo, que es una de las funciones también que es bastante atractiva. Este despliegue en capas, en lugar de hacer monobloques o hacer ISOs para replicar o copiar sistemas operativos, con esta nueva metodología, ustedes básicamente pueden hacer una receta y enviar a sus usuarios justo lo que necesitan, no enviar más bloatware o aplicaciones no necesarias. Y bueno, entonces, finalmente, como mencionaba, los beneficios de la consola cloud, pues es que pueden reducir costos en la infraestructura. Esto está en un modo de suscripción. Voy a dejar mis datos acá por si quieren conocer más y para que sigan en contacto con nosotros. Obviamente lo que buscamos es reducir el tiempo de implementación y el tiempo que ustedes invierten en esta actualización de parches y también reducir la complejidad técnica, porque también sabemos que hay muchos otros proyectos que tienen en puerta y que tienen que gestionar. Así que reducir la complejidad es algo importante y unificar lo más posible las soluciones de gestión para que no tengan que estar en varias consolas o en varios sistemas diferentes. Así que, Jorge, si podemos poner la última slide y hacerles nuevamente la invitación a que escaneen este código, ahí van a poder ver nuestro calendario para una sesión 1 a 1, ahora sí, con Jorge y con un servidor.
en la cual ustedes nos dicen específicamente cuál es su ambiente de su entorno de TI, su ambiente de endpoints, de servidores, y vemos cómo podemos configurar esta prueba de concepto sin costo y sin ningún compromiso para que la prueben por 30 días en sus computadoras. Así que vamos a dar unos minutos más, Jorge, por si hay alguna otra pregunta acá en el chat y para que puedan escanear este código, y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Así que vamos a dar unos minutos más. Bueno, finalizando, a modo de resumen, lo que vimos hoy día es la importancia de mantener los sistemas actualizados con estos parches. Muchas veces las compañías, las empresas, no realizan estas actualizaciones, ya sea por la gran sobrecarga de trabajo que le implica, pero también a veces porque estos parches pueden llegar a interferir o afectar el funcionamiento de su sistema, y por eso necesitan tener un enfoque donde puedan ir probando los parches, aplicándolos y luego aplicándolo al resto de la compañía. Pero es un balance, como veíamos en ese muro de la confusión, en donde por una parte necesitamos tener actualizados los sistemas, pero por otro lado también necesitamos mantener una estabilidad en nuestros sistemas. Entonces, como vimos hoy día, existen herramientas, como en este caso Deploy, que nos permite gestionar esto de una manera automatizada, con una visibilidad completa y también con reporte y control. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes a destacar hoy día. Así es, Jorge. Bueno, entonces agradecemos mucho su participación por tomarse este tiempo con nosotros. Esperamos ver por ahí algunas reuniones con ustedes, como decía, sin ningún compromiso y para charlar acerca de este problema o cualquier otro tema que tengan en ciberseguridad. Estamos a la orden desde acá, desde nuestro corporativo en Vancouver. Así que gracias, Jorge, nuevamente. Gracias, Leo, y bueno, les agradezco también su participación el día de hoy. Bueno, pues gracias también a nuestros revendedores y socios en América Latina que nos hacen el honor de llegar a ustedes a través de ellos. Y bueno, los vemos el próximo mes con otro tema y otra presentación. Por lo pronto, muy buena tarde. Gracias.